que debe ser un proceso, actos de proposición, actos de desarrollo y actos de conclusión. El proyecto de simplificado de la LUC tenía la prueba primero, la demanda y la contestación al final, era francamente kafkiano, se mejoró bastante, yo creo que todavía sigue teniendo defectos. Uno de los defectos que tiene es que no tiene un ámbito de aplicación. Los procedimientos simplificados, así como el abreviado se puede seguir en aquellos delitos que tengan una pena mínima en el tipo base de 4 años, en otros países establece que se puede ir al simplificado en los casos de flagrancia. Acá no hay un ámbito de aplicación, entonces puede ir por simplificado lo mismo que puede ir por juicio oral, con un agravante, que hoy, en el sistema actual, ningún imputado puede ser obligado a aceptar ningún acuerdo. Yo puedo ser acusado del delito, no sé, de amenazas o de daño simple, y si yo no quiero llegar a ningún acuerdo, voy a juicio oral por eso, que es la estructura más garantista. En este proyecto se establece que el juez puede disponer, si el fiscal anuncia que va a pedir una pena menos de 3 años, que se vaya por el simplificado, que es un proceso menos garantista que el juicio oral. Ese es un cambio en materia de derechos que a nuestro juicio es negativo, pero en el tracto procesal el proyecto fue mejorado, se establece un proceso rápido, o bastante más rápido que el juicio oral, que permitirá, se supone que cuando se use una resolución de los conflictos de forma más rápida que en el juicio oral. Yo aventuro que no va a tener mucha aplicación, pero veremos qué es lo que pasa en la práctica. El artículo 31 establecía que se debía aportar dispositivos electrónicos para las salidas transitorias y para la prisión domiciliaria. En un país que tiene hoy 12.100 privados de libertad, si para cada vez que va a haber una salida transitoria tiene que haber una pulsera, eso implicaba que no hubiera salida transitoria, porque no hay 12.100 pulseras en el Uruguay, y si las hubiera se van a aplicar seguramente en los casos de violencia doméstica, de prevención. Esto, lo que me informaron cuando yo concurrí al Senado es que esto se eliminó, como requisito preceptivo, digamos, de que para salir en una salida transitoria tenga que portarse una pulsera. El artículo 32 regula el régimen de libertad prueba. La libertad prueba es, queda feo que lo diga, pero es una especie de sustitutivo de la libertad vigilada. ¿Qué pasó? La libertad vigilada, otra vez derecho penal simbólico, tan cuestionada está la libertad vigilada que había que derogar. Bien, se deroga la libertad vigilada, derecho penal simbólico, pero la misma ley me regula la libertad prueba. Y la libertad prueba es un beneficio que se establece en la sentencia por el cual el individuo cumple la pena en libertad bajo vigilancia. Es lo mismo que la vigilada, es decir, alguien diría que puede ser hasta una estafa de etiquetas, lo que pasa que es más restrictiva que la vigilada y hay un montón de delitos que están excluidos y se establecen requisitos bastante más restrictivos que los de la libertad vigilada. El 33, lo que les decía, deroga la libertad vigilada. El 34 deroga la suspensión condicional del proceso. Y yo con esto y una alusión final voy a ir terminando, porque ya estamos medio pasados de la hora. La suspensión condicional del proceso es un formidable instituto alternativo de resolución del conflicto. Una de las cosas que hay que entender, que en el sistema inquisitivo, el paradigma, el objeto del proceso es averiguar la verdad material, esa señora que yo no conozco, que se llama verdad material, pero que todos buscamos desesperadamente. La única verdad que yo conozco es algo aproximado a la verdad procesal, pero decíamos que buscábamos la verdad material. Ese era el objeto, y luego aplicar una norma general y abstracta al caso concreto. Eso era la definición del objeto de un proceso penal. En un sistema acusatorio, el objeto es resolver un conflicto. Que el conflicto entre la sociedad organizada del Estado, ese individuo y la víctima se resuelva. Y la suspensión condicional del proceso era un formidable instrumento para resolver esto. El problema es que hubo 5 casos, 5, que fueron caricaturizados, porque eran caricaturizables, y que en definitiva, en base a esos 5 casos ampliamente difundidos en la prensa, terminamos eliminando un formidable instituto como es la suspensión condicional del proceso, que después si hay alguna pregunta podemos volver sobre eso. Yo creo que es una enorme pérdida, el 14% de los casos de adultos se resolvían por suspensión condicional del proceso, el 48% de los procesos de adolescentes se resolvían por suspensión condicional del proceso. Ahora admiten el abreviado para adolescentes, entonces en definitiva por esa vía podría sustituirse, de lo contrario se va a formar un cuello de botella. Y lo último que me quiero referir, y con esto termino, sin perjuicio de las preguntas, es la famosa discusión de si el juez puede o no acceder a la carpeta de investigación del fiscal.
Si así se regula, esto implica una perforación en el sistema brutal, porque el juez en el sistema acusatorio no tiene que averiguar la verdad, el juez en el sistema acusatorio tiene que dictar sentencia, tiene que resolver el conflicto. Si el conflicto viene resuelto por las partes, el juez lo que hace es de alguna manera ver si se cumplen los requisitos legales y ahí dictar sentencia en función de ese conflicto que las partes ya resolvieron. Si yo pongo al juez a mirar la carpeta, y eso mire que a la fiscalía no la va a perjudicar tanto, va a perjudicar mucho más a las defensas. Porque imagínense que yo tengo en mi carpeta de investigación el relato del individuo en la comisaría que dijo que él fue él. Después va a la fiscalía y dice, yo no fui. Ese relato no va a entrar nunca a juicio oral, pero en la audiencia de cautelares el juez, si quiere, puede verlas. ¿Ustedes se imaginarán lo que va a terminar pasando? A nosotros se nos van a facilitar las cautelares, a la fiscalía. Pero desde el punto de vista del proceso adversarial, la defensa va a quedar absolutamente despojada, porque, a ver, lo mismo que pasa con las diligencias para mejor proveer. Las diligencias para mejor proveer no son diligencias para mejor proveer, son diligencias para mejor condenar. Porque ¿qué es lo que tiene que hacer un juez en un sistema penal acusatorio si llega al final del juicio y tiene duda? Si el Estado no logró probar, más allá de una duda razonable, que fulano de tal es culpable, ¿qué es lo que tiene que hacer? Absolver. Pues la diligencia para mejor proveer dicen, si el juez tiene duda, entonces puede diligenciar prueba. Esto es más o menos lo mismo. Yo voy a ir a pedir la cautelar, voy a argumentar, la defensa va a argumentar en contra y el juez tiene dudas. En el sistema actual, si el juez tiene dudas, tiene que decir, la cautelar no va. No dispongo de la prisión preventiva porque no estoy convencido de que el presupuesto material y el presupuesto procesal estén acreditados. Ahora, si tengo dudas, muéstreme la carpeta. Y en base a lo que surja de la carpeta, va a disponer la prisión preventiva. Entonces, a la fiscalía, esto perfora el sistema, pero no perfora el sistema en contra de la fiscalía, perfora el sistema en contra de las defensas. Y eso es algo que los legisladores no han querido entender y es una discusión que, bueno, va a durar mucho tiempo. Creo que me pasé un poquito de plazo, pero estoy a la orden para contestar todas las preguntas que se me formulen. Sí, muchas gracias. Acá hay varias preguntas ya que están haciendo en el chat. Igual les comento a todos que está abierto por si alguien quiere hacer alguna otra consulta. Acá Isaías pregunta por el artículo 22 de la LUC y dice, ¿por qué motivo la Fiscalía tiene una perspectiva negativa o están en contra de que la policía interrogue a los detenidos sin que se notifique antes al fiscal? ¿Podría decirse que se está dando terreno libre a cometer abuso de autoridad y alterar la declaración del contenido? ¿La Fiscalía se notifica posterior a ese interrogatorio? Gracias. En realidad, la discusión es si es una potestad autónoma de la policía o no, o si en definitiva tiene que haber habilitación fiscal. Lo lógico es que quien dirija la investigación sea quien habilite esto o no. La Fiscalía no se pronunció radicalmente en contra de esto. Lo que sí dijimos es que el estándar habilitante tiene que ser muy alto. O se asegura la presencia de la defensa, que es una posibilidad y es lo que reclama todos los defensores, los fiscales y demás, con lo cual es una engaña pichanga, porque si exigimos que las defensas estén presentes para que la policía pueda interrogar, es lo mismo que decir que la policía no puede interrogar, porque las defensas no van a las comisarías. La defensa pública no va, que tiene el 90 y pico por ciento de los casos, y la defensa privada irá alguna en algún caso muy particular. Entonces, decir que la policía puede interrogar y exigir la presencia de la defensa es lo mismo, la consecuencia práctica es que la policía no puede interrogar. Entonces, si el requisito es que estén las defensas, es lo mismo. Lo que nosotros decimos es que si no se va a permitir interrogar, por lo menos tiene que haber una declaratoria de derechos. Y esa declaratoria de derechos implica derecho a no hablar, a guardar silencio, derecho a la presencia de un abogado, y eso tiene que estar acreditado con un alto estándar. Si eso no está acreditado con un alto estándar, ahí sí yo creo que esa declaración no va a servir para nada. Y la realidad es que sí, si nosotros no exigimos un alto estándar de acreditación de lectura de derecho con la presencia de los abogados y permitimos la declaración, pero además acá hay un gran problema que es lo que va a pasar. La policía o parte de la policía cree que obteniendo la confesión el asunto está resuelto. Entonces vamos a volver a aquello de que el hecho está policialmente aclarado. Y la fiscalía luego va a tener que decirle, no, el hecho no está aclarado, porque yo con esto no puedo ir a juicio.
Porque si la única prueba que tengo es la admisión, la autoincriminación del individuo en sede policial, y luego el individuo en juicio no puede declarar salvo que la defensa lo proponga, y ninguna defensa, salvo que sea suicida, va a proponer que el imputado declare en juicio, si es la única prueba que tiene la fiscalía, entonces ahí vamos a entrar a aclarar, porque ahí va a venir la carga de los medios de comunicación masivo, alentados por algunos sectores de la policía, diciendo, ah, bueno, el hecho está policialmente aclarado, el fiscal no hizo nada. Entonces, un dúo que tiene que trabajar en equipo, fiscal y policía, con esta norma, de alguna manera podemos terminar de vuelta, como en el pasado, enfrentados, porque nosotros lo aclaramos y ustedes no hicieron nada. No, en realidad, si lo único que tiene es la confesión, entonces no tiene nada. Salvo que el señor luego vaya a juicio y diga, sí fui yo, pero el 99,99% es que el individuo en el juicio no va a declarar. No sé si le contesté la pregunta. Sí, muy bien. Acá Martín Fernández pone, buenas tardes, doctor, ¿qué opinión tiene de la modificación planteada en el artículo 39, que habla de la prueba y el control de la contraparte, teniendo en cuenta que mucha prueba la defensa la tiene que solicitar a través de la fiscalía? Gracias. 39. 39. Buenas noches, Martín, ¿cómo estás? Te tengo que ver a través del Zoom, no te veo nunca. No, el 39, 40 y el 41, el 39 establece que en la audiencia de control de acusación de las partes deben descubrir. En realidad, a ver, estos artículos los propuso la Fiscalía. Lo que queríamos dejar claro es hasta qué momento se puede ofrecer prueba. Con estos artículos queda claro que el ofertorio de prueba es en los actos de proposición, acusación y contestación. Que en la audiencia de control de acusación ya tiene que la prueba estar ofrecida y que ahí lo que hay que hacer es descubrirla. No hay vuelta. Lo que pasa es que lo que la defensa tiene que hacer es, sí, a ver, volvemos para atrás. La defensa puede tener su carpeta de investigación y no pedirle nada a la fiscalía. De hecho, los juicios más complicados para la fiscalía son los juicios donde la defensa hace su propia carpeta de investigación. ¿Por qué? Porque la carpeta de investigación de la fiscalía yo se la tengo que mostrar a la defensa y la carpeta de investigación de la defensa es de la defensa. Y yo no tengo acceso, salvo que me la muestre si a él y me la va a mostrar si a él le conviene, si no, no, la defensa no está obligada a mostrar su propia carpeta de investigación. Lo que pasa es que resabio del presumario mediante, donde antes la defensa y el fiscal le pedíamos todo al juez para que el juez diligenciara la prueba, en la investigación formalizada, hoy las defensas lo que hacen es pedirle al fiscal que el fiscal le coleccione la evidencia. Lo puede hacer la defensa. Lo que pasa es que a veces lo que dicen, bueno, ¿qué pasa si la defensa quiere coleccionar una evidencia y necesita el imperio, el poder de imperio del Estado para conseguir esa evidencia y no lo puede hacer por sí? Y bueno, yo diría que ahí se lo puede pedir al fiscal, pero hay una tercera hipótesis. ¿Qué pasa si durante la investigación formalizada la defensa quiere coleccionar una prueba pero no quiere que el fiscal se entere? Por ejemplo, quiere saber acceder al documento tal o a la historia clínica tal que está en tal o cual lado. El fiscal no la tiene en su carpeta de investigación. El defensor olfatea que le puede servir, pero no está seguro porque no la conoce. Si se la pide al fiscal, eso ingresa a la carpeta de investigación del fiscal, entonces el fiscal se termina enterando de algo que no debería enterarse. Yo creo que si el defensor ahí quiere tener la certeza de que el fiscal no va a conocer el resultado de esa evidencia, de la colección de evidencia, debería pedírsela al juez de garantías directamente. Pero esto es discutible porque no está regulado expresamente, esa es mi postura. Pero lo que establece el 39 es, la prueba se ofrece en la acusación y en la contestación. Se ventila o se descubre totalmente en la audiencia de control de acusación. Y hasta ahí llegamos. Después de ahí ya la prueba que no se propuso antes no se puede proponer después de la acusación y de la contestación, salvo que se trate de prueba nueva o de prueba sobre prueba, que están regulados en el 40 y en el 41. Lo que quiso hacer estos artículos que propuso la Fiscalía fue dejar claro, porque si no estábamos discutiendo, no, la prueba se puede proponer hasta la audiencia de control de acusación, y después la Corte llegó a decir, no, se puede proponer hasta en juicio, entonces ¿para qué tenemos una audiencia de control de acusación si después en juicio viene la defensa, no, mire, ahora encontré este, no tiene ningún sentido, la prueba tiene que llegar al juicio ya diligenciada y se tiene que producir, digamos, en el juicio. No puedo ir a pedir el oficio Alaska a un juicio, el oficio Alaska en todo caso lo tengo que haber pedido antes de la acusación y de la contestación de la acusación.
No sé, Martín Fernández, un saludo al queridísimo amigo. Dice gracias y bueno. Post pandemia tendremos que ir a tomar algo a la salud. Bueno, otra de las consultas que hacen por acá es que Daniel dice, ¿qué análisis hace sobre la constitucionalidad de las propuestas presentadas en la ley? A ver, acá hay un cuestionamiento de constitucionalidad genérico respecto de si esto es urgente consideración o no. Yo en ese terreno no voy a entrar. Hasta ahora es un debate de naturaleza política que se dio en el Parlamento. Hay, es conocido por todos, un trabajo, una postura que el doctor Cajarville escribió en las cartas a los lectores de búsqueda, y en todo caso, sobre eso yo no me voy a pronunciar, porque eventualmente si hay algún planteo de inconstitucionalidad me va a tocar intervenir. Entonces, si hablo ahora no puedo hablar después, así que prefiero no opinar sobre ese tema. Después hay algunas normas que, bueno, que han sido cuestionadas de constitucionalidad o no, de inconstitucionales o no. Eso va a ser un debate que se va a dar en el futuro. Yo creo que hay algunas normas que a mi juicio, como por ejemplo el acceso a la carpeta por parte de los jueces, que afectan la imparcialidad del juez y afectan en última instancia la esencia misma del debido proceso, que es la imparcialidad del juez. Y sobre todo en el simplificado, donde el mismo juez que dispone las cautelares puede acceder a las carpetas para disponer cautelares y luego el juez de juicio. Entonces, ¿qué sentido tiene si ese juez ya vio que hay una declaración en sede policial donde el individuo se autoincrimina, que decimos que no entra como prueba del juicio, pero el juez ya la vio? Entonces, hay una interacción con los hechos del proceso antes del juicio que de alguna manera afecta su imparcialidad. No su imparcialidad subjetiva, es decir, no porque en definitiva sea pariente, amigo, lo que nosotros conocemos habitualmente como las causales de amor y odio, pero sí porque interactuó con los hechos del juicio ante el juicio. Y eso, por lo menos en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y estoy casi seguro que en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, afecta sustancialmente la imparcialidad del juez. La imparcialidad objetiva, es decir, que el juez no haya interactuado con los hechos del juicio antes del juicio. Les recomiendo dos sentencias de Kuber versus Bélgica, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y Piersbach versus Bélgica en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, donde se habla de la imparcialidad objetiva de los jueces, que son bien interesantes. Lo que pasa es que nosotros venimos de un sistema inquisitivo y nos cuesta entender cómo, y yo, si yo juez del sistema inquisitivo me decían que yo perdía imparcialidad porque había desarrollado la instrucción, decía, no, si yo soy imparcial, sí. La realidad es que estabas contaminado hasta las raíces. Bien. Acá Abril consulta qué opinión le merece el proceso simplificado que se crea. A ver, yo con la estructura del proceso simplificado no tengo ningún problema. De hecho, se mejoró a ver, yo creo que hay que ser objetivos. Del proyecto de febrero, nosotros hicimos críticas durísimas. El proyecto de abril, entre el anteproyecto de febrero y el proyecto de abril, hubo mejoras sustantivas que nosotros las reconocimos en nuestra comparecencia en el Senado. Porque de nada vale que uno cuestione, después te recogen el cuestionamiento y decir, yo sigo criticando. Bueno, también hay que reconocer de que fuimos escuchados y que muchas cosas se cambiaron. Otras no. Y no hemos hablado del proceso adolescente, por ejemplo. Pero digo, la realidad es que hubo cuestionamientos que nosotros hicimos que fueron escuchados. El proceso simplificado de febrero era malo. Nosotros propusimos un alternativo. El proyecto simplificado de abril era espantoso. Nosotros propusimos un proyecto alternativo que fue recogido casi todo. Entonces, creo que es una herramienta más. Lo que deberíamos tener es el ámbito de aplicación del proceso, es decir, en qué caso se puede ir al proceso simplificado, que tiene que ser distinto al juicio oral, porque si no yo tengo un ámbito de aplicación para el proceso simplificado que es el mismo ámbito de aplicación al juicio oral. Ese yo creo que es el problema. Y después, el otro problemita que tiene es que la defensa puede ser, el imputado y la defensa pueden ser obligados a ir a ese proceso simplificado, cuando en realidad en el sistema acusatorio y en el sistema actual solamente se puede ir a una de las vías diferentes al juicio oral si la defensa lo consiente. Entonces ahí hay como un pequeño, gran retroceso, y más cuando me decís, voy a ir a un proceso simplificado con un juez que me dispuso una medida cautelar de prisión preventiva porque vio la carpeta. Entonces, yo defensa, eh,
cuestionaría la imparcialidad de ese juez que me dispuso una cautelar luego de haber visto la carpeta y después me interviene en el juicio. Pero es un tema para los defensores o para mí dentro de 2 años cuando me dedique a la defensa penal. Hoy estoy de este lado. Acá Carolina pregunta, ¿cuál cree que será el impacto en el trabajo de Fiscalía y del sistema de justicia en la eliminación de la suspensión condicional del proceso? A ver, en adolescentes el 48% de los casos se resuelve por proceso por suspensión condicional, o sea, el impacto va a ser grande. Ahí se trata de subsanar, o se trató de subsanar por el sistema político reconociendo el abreviado para adolescentes. Yo creo que ahí va a haber un cambio. Me parece que gran parte de esos juicios que hoy van por suspensión van a ir por abreviado. Y en adultos estamos en un 14%. Yo creo que, a ver, creo que el impacto el legislador todavía no le dimensionó. Ustedes imagínense, el otro día yo hablaba con un abogado de una aseguradora privada, y me decía, la eliminación de la suspensión a las aseguradoras privadas nos mata. Y yo me quedé pensando, ¿qué tiene que ver la suspensión condicional del proceso con una aseguradora privada? Y es elemental. Es decir, hay un accidente de tránsito con resultado de lesiones graves, gravísimas o muerte, ¿tá? El cliente de esa aseguradora es el responsable del accidente de tránsito. Y en el sistema actual, lo que pasa es que o hay un acuerdo reparatorio, donde en definitiva el cliente, la aseguradora a través del cliente paga, se repara el daño y se resuelve el conflicto porque la otra parte admite la reparación, o si no hay un acuerdo reparatorio y el sujeto, como en la mayoría de los casos, es primario, se dan todos los requisitos, bueno, puede ir la defensa de ese imputado, que generalmente va asistido por el abogado de la aseguradora, a reclamarle al fiscal, bueno, no vamos a hacer un abreviado, vamos a hacer una suspensión condicional, ponga todas las condiciones que quiera, y en general ahí hay un acuerdo que permite esa vía. Máxime cuando a partir de ahora, por el abreviado, prácticamente casi todas las penas van a ser de cumplimiento efectivo. La realidad es que si le sacás la suspensión, la salida que le queda al partícipe de un delito culposo es el acuerdo reparatorio. Imagínense el elemento de presión que va a tener la víctima o los familiares de la víctima en el monto de la reparación. Porque o hay acuerdo o no hay salida. No sé si me explico la situación. O sea, va a tener consecuencias de todo tipo. Creo que es un formidable instrumento que su mala utilización o su incorrecta aplicación en 4 o 5 casos, en miles de casos, hace que el legislador lo elimine a tambor batiente del reclamo popular. Entonces, a mí me parece que es una enorme injusticia y va a tener un impacto. Va a incrementarse la carga de trabajo de los fiscales en función de la eliminación de la suspensión condicional del proceso. Eso es objetivo. Esperemos que ese impacto pueda ser amortiguado o reducido. En eso estamos trabajando, pero la verdad es que va a haber un aumento en la carga de trabajo. Bien, hacemos un par de preguntas más. Acá Sebastián consulta cómo ve la constitución física del fiscal en sede policial en caso de interrogatorios, sean fiscales adscriptos o el propio titular. ¿Le daría celeridad y mayor garantía procesal? No hay ningún impedimento en que el fiscal vaya a la comisaría. De hecho, fue una gran discusión que nosotros tuvimos antes de empezar el código con el Poder Judicial. Y si usted analiza los flujogramas de trabajo, lo que pasa es que todo depende de qué entendemos por el acto de formalización. Si la formalización de la investigación, que es una imputación, porque acá cuando me dice que los sujetos, cuando la prensa dice que los sujetos fueron formalizados, no formalizamos a nadie. No es que había alguien informal y a través de la imputación penal lo formalizamos, no. Lo que se formaliza es la investigación. Se realiza una imputación penal y una investigación que hasta ese momento era desformalizada pasa a ser formalizada. En el derecho comparado, el acto de formalización es nada más que una mera comunicación de la fiscalía a un imputado que está siendo investigado. En nuestro derecho se ha entendido que eso no es así, que tiene prácticamente las mismas consecuencias que el procesamiento. Creo que hay alguna norma legal que facilita esa interpretación, yo no estoy de acuerdo, pero bueno, es así. Entonces hace que ese interrogatorio previo sea poco menos que fundamental, al igual que el sistema anterior. Ahora bien, nosotros en el flujograma que habíamos definido originariamente,
salvo en Montevideo por el volumen de trabajo, no habíamos previsto ni siquiera carcelajes en la Fiscalía, porque partíamos de la base de que ese interrogatorio podía hacerse en sede policial. ¿Con qué nos encontramos? Con una negativa frontal de los defensores, sobre todo los defensores públicos, de ir a las comisarías. Entonces, cuando yo empecé a estudiar Derecho en el año 85, todos los profesores de Derecho Procesal decían, porque es un derecho del abogado a estar presente en la declaratoria desde la primera actuación en sede policial. Los abogados tenemos derecho a ir a las comisarías. Bien, yo me crié escuchando ese relato, y resulta que el día que pudieron hacerlo dijeron, no vamos. Esa es la realidad. En el caso de la defensa pública lo entiendo, porque hay una falta de recursos. La verdad, la defensa pública necesita ser reforzada en materia de recursos, pero en el caso de los privados no lo entiendo mucho. Sí, es incómodo ir a una comisaría, pero no habría ningún inconveniente, y de hecho se hizo. Yo recuerdo en Maldonado, en el caso del Conrad, del robo del Conrad, los interrogatorios con la presencia de la Fiscalía de la Defensa se hicieron en sede policial. Pero bueno, eso depende un poco de que tengamos defensor para hacerlo. Bien. Ahora, Pero tampoco vamos a poder ir a todos los interrogatorios, o sea, porque acá hay una cuestión de recursos, ¿no? Es complejo. Sí. bien. Acá hacemos dos preguntas más y ya cerramos. La siguiente, Marcela consulta, ¿qué opinión le merece la extensión de la figura del colaborador o del agente encubierto? Es derecho penal simbólico. Porque, a ver, agente encubierto, desde que yo sé, creo que sé bastante de este tema, no hubo nunca en el Uruguay. Nunca. Nunca se aplicó la figura del agente encubierto. La figura del colaborador se aplicó en escasísimos casos. En crimen organizado, en el sistema antiguo, y le diría que en 3, 4 casos. Y la figura del colaborador, que además está siendo fuertemente cuestionada ahora en los países vecinos, en Brasil, a través de las delaciones premiadas y demás, sobre todo cuando se le ofrece impunidad a una persona por declarar. Me van a acusar de un delito, y me ofrecen impunidad a cambio de decir que fue, bueno, yo qué sé, hay un tema ético y moral. Es complejo, pero creo que en la práctica no va a tener mayor significación, salvo en algún caso de extorsión o secuestro, donde ahí podría llegar a ser, pero no lo veo como algo, para mí es, en principio es derecho penal simbólico. Bien. Acá también Jacqueline hace una pregunta que me parece interesante porque ya también lo analizamos desde el punto de vista del derecho penal con Aller y con Barreto, y me parecía que estaba bueno también contar con su opinión, que es el caso de la detención de los manifestantes en aquello de lo que establece la ley de urgente consideración de la disolución de los piquetes. Acá se pregunta sobre el rol de la Fiscalía, que bueno, tal vez nos pueda dar su opinión al respecto. Para nosotros como integrantes de organizaciones sociales es muy importante este tema, naturalmente, por nuestra... Mire, yo le puedo dar mi opinión porque ya la dije en un dictamen como fiscal de corte de la Suprema Corte de Justicia. A mi juicio, el delito de asonada es inconstitucional, que es básicamente lo mismo que se regula ahora con otro nombre. Yo tuve oportunidad de intervenir en el caso de la imputación que se realizó por el ex fiscal Subía, en el caso de la manifestación de un grupo de manifestantes de la Suprema Corte con motivo del juramento de la doctora Mariana Mota. En ese caso hubo planteo de inconstitucionalidad por parte de la defensa de los imputados, y yo sostuve que la sonada era un delito inconstitucional porque afectaba a los derechos de libertad de reunión y de la libertad de expresión. Eso fue recogido por la Corte Integrada, por la primera Corte Integrada. Después cambió uno de los integrantes, cambió la jurisprudencia de la Corte y entendió que la primera vez entendió que era inconstitucional, la segunda vez entendió que era constitucional. La opinión del fiscal de corte es que los delitos de asonada o similares, ya está expresado en un dictamen, son inconstitucionales. A ver, una cosa, para que quede claro, una cosa es la intervención de la fuerza policial en materia de prevención y de represión para hacer cesar un hecho violento delictivo. Eso es una cosa, y eso está implícito en las actividades, facultades autónomas de la policía.
o asegurar en determinados casos la libertad de circulación. Eso también está fuera de discusión. Lo que yo digo es el delito de asonada, la tipificación de la manifestación por la mera manifestación misma, realmente es bastante complicado. Muy bien. Bueno, vamos finalizando por acá la jornada. Agradecemos nuevamente al doctor Díaz por el tiempo, por haber aceptado la invitación del Centro de Estudiantes, por este intercambio tan productivo. Creo que siempre es bueno escuchar su visión, pero particularmente en este tema que modifica tantos aspectos que a Fiscalía claramente le interesa demasiado, nos parecía bueno poder contar con esta opinión, así que bueno, le agradecemos nuevamente por participar. Agradecemos también a todas las diferentes personas que se conectaron hoy, no solamente estudiantes de Derecho, sino también egresados y egresadas, estudiantes de otras disciplinas. En total en la reunión tuvimos cerca de 250 participantes, lo que demuestra también mucho interés por parte de todos y todas de seguir profundizando en estos temas, así que bueno, los esperamos en las próximas instancias que organicemos, y bueno, nuevamente muchas gracias a todos. No, muchas gracias a ustedes por la invitación, la verdad ha sido un placer. Vuelvo a repetir, para mí la Facultad de Derecho es mi casa, es la universidad en el sentido eh, etimológico del concepto de universidad como contenido. Para mí ser universitario es mucho más, algo mucho más profundo desde el punto de vista conceptual que el mero hecho de tener un título universitario o de haber pasado por la universidad en algún momento. Y la verdad que estoy orgulloso de ser universitario y de haber sido miembro del viejo y querido Centro de Estudiantes de Derecho, así que para mí un placer realmente. Y a la orden, como siempre, desde la Fiscalía vamos a estar todo aquello que signifique discusión, debate. este, Creo que es lo que enriquece en última instancia que todas las ideas se expresen y que podamos debatir y confrontar. Es la esencia misma de una democracia. Así que la verdad que un placer. Muchísimas gracias por ustedes por la invitación. Bueno, muchas gracias.